Buenos días, soy Felipa y estoy transmitiendo de mi canal Círculo de Literatura La Lumbre. Lo primero que quiero darles una explicación. He tenido toda una serie de problemas con la computadora porque no tenía el cable que va desde el módem a la computadora y se me ralentizaba mucho la computadora, lo que hacía que se cortaran las transmisiones. Hoy estoy haciendo esta transmisión no en vivo, sino en video, para poderla pasar después a YouTube, porque aún no me ha llegado este famoso cable. Aprovecho también para decirles que el día 13, sábado, fue el Festival del Libro en la biblioteca y, por cierto, fue fabuloso. Hubo una participación extraordinaria, se vendieron libros, se habló con mucho público, hubo una presentación por parte de Lilia Vizcaíno y de Alejandro Pichel, y también tuvimos la participación de la directora de la biblioteca, la cual nos acompañó en todo el evento y que tuvo la delicadeza de poner un brindis para todas las personas. Muchísimas gracias a todos por haber participado y por habernos apoyado. Comenzamos hoy leyendo esto que se llama Estamos distraídos. Mi amiga Colette solía decir, y hace ya mucho tiempo, estamos entrando en la edad del nunca me había pasado. Y es así. Decimos, es curioso, nunca me había pasado. Me agaché a recoger un tenedor y se me trabaron 4 vértebras de la columna. Escuchamos, es notable, nunca me había pasado. Mordí un caramelo de limón y un premolar se me partió en 8 pedazos. Es que, así como se habla de un primer mundo y de un tercero, sin que nadie conozca a ciencia cierta cuál es el segundo, nosotros hemos pasado de la primera edad a la tercera sin recalar por la segunda, y el cuerpo acusa residuos de tal apresuramiento. El tiempo mismo incluso ha tomado una consistencia gelatinosa plástica mutante. Calculamos, ¿cuándo hace que se mudó Ricardo a su nueva casa? Y arriesgamos 3, 4 años, hasta que alguien conocedor nos saca de la duda. 14. Suponemos que el amigo encontrado ocasionalmente en la calle, tu pibe debe andar por los 7, 8 años, tiene 19, nos contesta el amigo. Ven, Tacho, y nos presenta una bestia de 1,80 m, pelo verde, un clavo miguelino clavado en la ceja y un cardumen de granos sulfurosos en la mejilla. Se corrobora entonces aquello que decía John Lennon. El tiempo es algo que pasa mientras nosotros estamos distraídos haciendo otras cosas. Y suerte que estamos distraídos haciendo otra cosa. Mucho peor es aburrirse. Es dulce rememorar ciertos momentos, pero aún más entusiasma pensar en las cosas que tengo que hacer. Es que muchos de esos ciertos momentos son muy viejos. Y por tanto vale recordar el consejo dado por Javier Villafane cuando alguien presumió cómo hacía para conservarse tan joven pasados los 80. Y dijo, no me junto con viejos, respondió el maestro. Yo quiero agregar lo que un día Jean-Louis Barral, famoso mimo francés, la edad madura es aquella en la que todavía se es joven, pero con mucho más esfuerzo. Se los leo porque muchas personas se pasan todo el tiempo hablando, personas de la tercera edad, esta tercera edad que nunca tuvo segunda, se la pasan hablando de lo que hicieron cuando tenían 20 años, de lo que hicieron cuando iban a la escuela, de lo que hicieron cuando entraron a la universidad, pero de eso hace ya mucho tiempo. Es mejor hablar de lo que está por hacer. Mañana voy a ir a un club de literatura a compartir con unos amigos. Mañana voy al cumpleaños de mi nieta. Mañana voy a la peluquería. Mañana voy a ser otra persona.
porque los recuerdos son muy lindos, pero ya son viejos. Vivamos en el presente. Recuerden que estamos pasando de la primera edad a la tercera y la segunda la hemos olvidado. Vivan cada día, cada momento, cada instante. Todos son importantes. Buenos, malos, regulares. Bien, ahora entramos en lo que siempre hacemos, ¿no? Que es nuestra literatura. Y hoy voy a hablar un poquito de lo que es el cubismo literario. Y lo voy a hablar porque me he encontrado en algunos libros de poesía que escriben las poesías en esta forma. En esta. En esta. Y en otras múltiples más. Como si eso fuera una forma de escritura para la poesía. Y no es así. Eso se llama, esa forma de representar la poesía se llama cubismo y tiene sus reglas. El cubismo literario es una corriente literaria que surgió en la primera mitad del siglo XX, inspirada en el movimiento artístico del cubismo que se desarrolló en la pintura. El cubismo se caracterizó por la representación de los objetos desde diferentes ángulos y perspectivas, rompiendo con la visión tradicional de la pintura. Cubismo, no tengo ninguna foto aquí de pintura, ¿no? Déjame ver si saqué alguna de pintura. No tengo ninguna pintura. Pero ustedes lo habrán visto que forma figuras, muchas de ellas geométricas, y que ustedes muchas veces no las entienden. Eso es cubismo. Características del cubismo literario. El cubismo literario se caracteriza por varias características que lo hacen único y diferente a las corrientes literarias anteriores. Algunas de las características más destacadas son, óigalo, fragmentación. Los escritores cubistas utilizan la fragmentación para mostrar diferentes partes de la realidad desde diferentes ángulos y perspectivas, en lugar de seguir una narrativa lineal. Los escritores cubistas descomponen la realidad en pequeñas partes y las presentan al lector de manera no lineal. Las personas se imaginan que cuando escriben cubismo es porque voy escribiendo, llego aquí y entonces salto aquí y entonces esta la hago más grande, esta más pequeña, hasta formar una figurita. Pero estás escribiendo lineal. No es así. Eso no es cubismo. Simultaneidad. La simultaneidad es otra técnica utilizada por los escritores cubistas. En lugar de presentar los eventos en orden cronológico, los escritores cubistas presentan varios eventos simultáneamente, creando una visión más completa y compleja de la realidad. Perspectivas múltiples. Los escritores cubistas utilizan perspectivas múltiples para mostrar diferentes aspectos de la realidad. En lugar de presentar una sola perspectiva, los escritores cubistas presentan varias perspectivas diferentes, creando una visión más compleja y realista de la realidad. Desafiando la lógica. El cubismo literario desafía la lógica y la coherencia tradicional la coherencia tradicional de la narrativa. En lugar de seguir una narrativa lineal y coherente, los escritores cubistas utilizan técnicas como la fragmentación y la simultaneidad para crear una visión más compleja y realista de la realidad. El impacto del cubismo literario. El cubismo literario tuvo un gran impacto en la literatura y la cultura del siglo XX, al desafiar la lógica y la coherencia tradicionales de la narrativa.
El cubismo literario abrió nuevas posibilidades para la creatividad y la experimentación literaria. El cubismo literario también influyó en otros movimientos literarios como el dadaísmo y el surrealismo, que también buscaban desafiar la lógica y las coherencias tradicionales de la narrativa. Además, el cubismo literario tuvo un impacto en otras áreas de la cultura, como la música y el cine. La música cubista, por ejemplo, se caracteriza por la fragmentación y la simultaneidad, mientras que en el cine cubista utiliza técnicas como la fragmentación y la perspectiva múltiple para crear una visión más compleja y realista de la realidad. El cubismo literario hoy. Aunque el cubismo literario como movimiento artístico ya no existe, su influencia sigue siendo evidente en la literatura contemporánea. Muchos escritores contemporáneos utilizan técnicas cubistas en sus obras, creando una visión única y compleja de la realidad. El cubismo literario también ha influenciado otras formas de arte como el cine, la música, y su legado sigue siendo relevante en la cultura contemporánea. Conclusión, el cubismo literario fue un movimiento artístico que buscó mostrar la realidad desde diferentes ángulos y perspectivas, creando una visión única y compleja del mundo. A través de técnicas como la fragmentación y la simultaneidad, los escritores cubistas desafiaron la lógica y la coherencia tradicionales entre la narrativa, abriendo nuevas posibilidades para la creatividad y la experimentación literaria. Bien, seguimos, aunque parezca que voy para atrás y para adelante, pero está así. El cubismo literario surge de la influencia del cubismo pictórico, el cual se inicia en 1907 con pintores como Pablo Picasso y George Banquet. En la literatura, el término cubismo hace referencia al tipo de obra de principio del siglo XX que integran lo visual como parte del hacer poético, desafiando los límites de la literatura. Es el poeta y novelista Guillaume Apollinaire el representante de esta tendencia en la literatura, cuya manifestación principal se muestra en la poesía. Algunas de las características que definen al cubismo literario son las expresiones tipográficas y la ruptura de esquemas métricos tradicionales. Los caligramas son las principales expresiones del cubismo literario. Estos escritos, generalmente poéticos, se basan en la descomposición gráfica con el fin de formar una figura o imagen, normalmente referida a la temática del poema. Es el caso del poema anterior de Guillaume Apollinaire, donde se intenta reproducir gráficamente lo que el poema especifica. Aquí les voy a mostrar uno y les voy a explicar ahora. No sé, aquí creo que lo ven mejor. Si yo se los leo, le puedo decir por aquí que dice, por una parte, todos estos jóvenes recuerdos, por otro lado dice, ¿dónde estarán Reynold, Billy, Dalis? Abajo dice, se van muriendo melancólicamente, quién sabe acaso estén muertos ya. Y este es más o menos la poesía, pero quiero que vean de nuevo la imagen y les voy a decir cómo se titula el poema. Quiero que lo vean bien. Se titula La paloma puñalada y el surtidor. ¿Lo ven? ¿Ven la paloma? ¿Ven el surtidor? Eso es un caligrama. Repito, los caligramas son las principales expresiones del cubismo en literatura. Estos escritos
generalmente poéticos, se basan en la descomposición gráfica con el fin de formar una figura o imagen, normalmente referida a la temática del poema. No es cualquier figura. Si yo estoy hablando de la paloma, la forma que yo te debo darle a la estructura que debo darle a ese poema tiene que formar una paloma. Si hablo de las olas del mar, ese caligrama tiene que formar las olas del mar. No es que yo haga la figura de una manzana y esté hablando de la mujer de Antonio. No. Entonces, seguimos acá. Estructura de esquemas métricos tradicionales. Se prescinde de la puntuación y de la métrica tradicional, la rima y la gramática. ¿Se entendió bien? Se prescinde de la puntuación, de la métrica tradicional, la rima y la gramática. Nada de eso existe en este tipo de caligrama, en el cubismo. Las palabras se unen en busca de conformar un todo visual que impacte al lector, una imagen. En este sentido, el cubismo literario parte de una idea como el centro de la creación. Para ello prescinde de las normas lingüísticas y ortográficas, sobrepone sensaciones y pensamientos. Asimismo, es común en los poemas las diferencias de tamaños de letra. Ya a ver si tengo alguno de ese tipo. No sé si puse alguno de ese tipo. No. Pero bueno. Principal autor cubista y sus obras. Guillaume Apollinaire, 1880-1918. Fue un poeta y novelista italiano y el creador del caligrama. Fue el precursor del cubismo literario y también el primero en emplear los términos surrealismo y surrealista. En su obra poética destacan alcoholes y caligramas. También te puede interesar ver algunas cosas, algunas imágenes del cubismo. Esta es una de las imágenes de ese escritor. Lo voy a poner lo más cerca posible para que puedan verlo. Bien. Los avances innovadores en las ciencias sociales, particularmente las teorías de Sigmund Freud, tuvieron un gran impacto en el cubismo literario. De ese modo, los cubistas mostraban más interés en el panorama interno del individuo que en los eventos que ocurrían en el panorama externo del mundo objetivo. Igualmente, como una reacción al retrato más objetivo y unidimensional del periodo victoriano, el cubismo en la literatura dirige su atención a la psiquis, el subconsciente, el intelecto consciente y la abstracción creativa. Flujo de conciencia. En un esfuerzo por emular la exploración cubista de la mente a través de las artes visuales, muchos escritores del cubismo literario usaban las palabras y la estructura de las oraciones para capturar el pensamiento. Para lograrlo, se alejaban del estilo de escritura tradicional basado en la lógica y la claridad. En vez de ello, a través de la técnica llamada flujo de conciencia,
trataban de retratar el pensamiento tal como sucedía, aleatoria e ilógicamente. Perspectivas múltiples. En las artes visuales, las obras cubistas presentan varios planos y ángulos de percepción. De igual manera, el cubismo literario emplea esa técnica con gran efecto. Fragmentación y dispersión. Las técnicas cubistas presentaban al individuo como un conjunto de imágenes rotas. Esta fragmentación se tradujo dentro del cubismo literario en el empleo de una nueva sintaxis caracterizada por su discontinuidad. Además, los textos muestran una tendencia antinarrativa, observándose la eliminación de la anécdota y la descripción. Por otro lado, el cubismo analítico utilizaba técnicas como destrucción de la gramática, puntuación extraña o ausente, verso libre, entre otros. En el caso de Apollinaire, quien se encontraba más cerca del cubismo sintético, era muy común la función de la poesía y el dibujo en caligramas. Otros poetas creaban collages con tarjetas postales, letras y similares. Es importante señalar que la poesía cubista a menudo se superpone con el surrealismo, el dadaísmo, el futurismo y otros movimientos vanguardistas. Bueno, no quiero, porque bueno, lo que tengo más aquí son otros escritores, ¿no? Que fueron escritores cubistas, pero no es lo que nos interesa en estos momentos. Quiero que quede claro, porque he visto en algunos libros de poesía utilizando esta técnica, simplemente acortando o alargando las oraciones para formar una figurita bonita. No es eso. Esa forma que se llama caligrama es empleada en el cubismo y tiene sus reglas. Y ahora volvamos a nuestro tema, que son la creación de personajes. Básicamente, un personaje es un ente capaz de ejecutar acciones en una historia. Aunque esta podría ser tomada como una definición suficientemente compacta del personaje, tendremos que detenernos a desglosarla en sus dos elementos. El personaje es un ente y este ente es capaz de ejecutar acciones en una historia para comprenderla cabalmente. Cuando nos referimos al personaje como un ente, tratamos de desligar el concepto general de personaje de la idea de que los personajes siempre han de ser seres humanos. Desde tiempos inmemoriales, la literatura ha estado llena de personajes encarnados en miembros de los reinos animal, vegetal o mineral, así como en objetos y hasta en ideas. Nada más pensamos, para ilustrarlo, en la poco conocida este es un nombre larguísimo, me cuesta mucho trabajo decirlo, Brachomiomaquia de Homero, que describe la batalla entre las ranas y los ratones, o las recurrentes fábulas de Esopo. En ambos casos, los personajes son representados por animales. En el texto original de Pinocho, del italiano Carlo Collodi, el personaje principal es un muñeco de madera. Y además hay personajes encarnados por animales o por humanos. En Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, la mayoría de los personajes son personas muertas, lo cual nos brinda una perspectiva especial del concepto de personaje. En La vez que lunes fue domingo, del venezolano Francisco. Aquí los días de la semana son los personajes.
Como hemos visto, no existen límites para la naturaleza que tendrán los personajes en una historia. Así que lo hace que un ente se transforme en personaje. Así que lo que hace que un ente se transforme en personaje es que el escritor le dote de la posibilidad de ejecutar una acción. Sin embargo, es preciso saber que esta acción debe ser ejecutada por el ente de manera consciente. El que una historia exista, una puerta que se abre, no quiere decir que la puerta sea ya un personaje. El escritor tiene que añadir elementos que nos indiquen que la puerta se ha abierto por su propia cuenta, con un objetivo específico. Si la puerta se abre, por ejemplo, porque sabe que debe abrirse y lo hace ante circunstancias específicas, adquiere carácter de personaje y ocupa como tal un lugar en la historia. Este recurso del escritor, que esencialmente se logra otorgando características humanas a un ente que en la realidad no las tiene, ha sido académicamente denominado humanización. O sea, todo personaje, sea de cualquier tipo, tiene que ser humanizado. Si yo quiero hablar de animales, tienen que ser humanizados. Si quiero hablar de una taza de café, de un lápiz, de un cuadro, tiene que ser humanizado. Si no, no es personaje. Al dotarlo de características humanas, el escritor le da a los personajes una posibilidad adicional, tener su propia psicología. A través de su experiencia vital, el escritor aprende que las personas pueden agruparse en diversas tipologías. Entonces localiza ciertas características clásicas del huraño, del rico, del trabajador, del borracho, de la feminista, de los orgullosos, de los débiles. Mientras mayor sea la experiencia del escritor, tanto desde el punto de vista literario como en las diversas situaciones que se presentan en la vida, mejor será el manejo de los personajes, si logra traducir en ellos las características que ha aprendido de la gente que ha conocido en el tiempo. En una historia compleja, donde los personajes sean en su mayoría seres humanos, es recomendable que el escritor aplique ciertos conocimientos de psicología, aunque ni siquiera los posea. Esto es porque las características de las personas son definidas por la psicología, pero el conocimiento de estas características no se elimina a quienes hayan estudiado esta ciencia profesionalmente. De hecho, los estudios psicológicos tienen como fundamento el conocimiento básico de las personas y van profundizando en ellas mediante la aplicación de lo que la ciencia sabe de la personalidad. El escritor tiene la responsabilidad de diferenciar nítidamente entre las historias cuyos personajes deban ser sazonados con ciertas características psicológicas y los que no requieren de ello para su desarrollo. Esta diferencia viene dada generalmente por la importancia que los personajes tengan en la historia y por la longitud del texto. En el cuento breve es casi innecesaria la profundización psicológica, porque el factor que cobra mayor importancia es el desarrollo mismo de la historia. Para ejemplificar un acontecimiento, mayoritariamente imprescindible, que los personajes sean correctamente definidos desde el punto de vista psicológico. La extensión misma de la novela requiere generalmente que el escritor profundice en todos los elementos, pues dispone del tiempo y del espacio físico para hacerlo. Además, la complejidad de las acciones en una novela no puede ser ejecutada, en la mayoría de los casos, por seres simples, solo determinados por un nombre. Aunque no hay tal cosa como una teoría general de la construcción de personajes, se verifica en la mayoría de los casos que el primer elemento a considerar por el escritor para crear un personaje
es la acción que éste va a desarrollar en la historia y el peso que tendrá en la misma. Luego aparecerán las relaciones entre el personaje y los demás personajes de la historia. En ambos momentos se van añadiendo o eliminando ciertas características psicológicas del personaje, de la misma manera como un escultor moldea la piedra. En este proceso se le asigna el nombre al personaje o se decide si el mismo llegará a tener mayor o menor importancia en algún punto de la historia. La caracterización de los personajes también tiene diversos grados de profundidad, independientemente de la complejidad de la historia. Si un cuento se fundamenta en elementos psicológicos, los personajes deberán ser profundos, pero si el mayor peso recae sobre las actividades que los personajes ejecutan, el escritor puede dejar a un lado la profundización psicológica en la caracterización. En la novela, el escritor aplica sus conocimientos de las reacciones de los personajes de acuerdo a la importancia que estos tengan en el desarrollo general de la historia. Estas reacciones, en todos los casos, deben tener relación directa con el estímulo que las genera. Si una reacción aparece como lógica ante una situación determinada, el escritor generalmente aclara sus razones mediante el entrelazamiento de conducta y hechos posteriores. Otro factor que a primera vista pudiera no tener importancia es el del nombre del personaje. No todos los personajes deben tener un nombre, ni siquiera es imprescindible que el personaje principal tenga un nombre, pero sí debe haber una forma de denominarlos. Hoy en día es común encontrar historias en las que un personaje es definido simplemente por su actividad. El periodista, la gran señora, el hombre, o por un apodo con el que le reconoce el escritor o el resto de los personajes. Es posible incluso que un personaje tenga un nombre propio, pero que el escritor decida apelarle usando alguna de sus características. Hay quienes usan nombres propios para dar al lector una idea de cuál será el papel del personaje en la historia. En Rayuela, de Julio Cortázar, el personaje femenino de mayor peso se llama Lucía, pero el autor la nombra la maga. También los demás personajes la llaman así, pero en sus conversaciones cotidianas algunos prefieren llamarle por su nombre. Se advierte así que el escritor puede construir su historia como si ésta fuera parte de la realidad, o por lo que él puede tener una relación de mayor o menor afinidad con algunos personajes y reaccionar de manera similar a cómo estos reaccionan con él. El personaje al que Cortázar llama la maga tiene realmente ciertas características que podríamos definir como mágicas. Cierto misterio la envuelve. Así que cuando el lector se topa con este personaje, ya tiene una idea de lo que le espera. Otras combinaciones son más claras. Kafka, obsesionado por el tema de la interacción entre el hombre y el poder, llama a sus personajes simplemente el guardián o el juez. Es el mismo Kafka, se observan casos extraños. Un personaje recurrente en su narrativa se llama simplemente K, la primera letra del apellido del autor. En algunos cuentos, Kafka asigna a sus personajes nombres de variables en matemáticas, A y B. Muchos escritores utilizan en sus inicios nombres demasiado simples para los personajes. Juan, José, Pedro, otros. Otros, contaminados por la telenovela, le dan nombres de galanes. Víctor Jesús, Luis Rafael, Juan Augusto. Aunque, como dijimos,
Este campo no puede ser completamente teorizado. Es preciso que el nombre de un personaje dé a la historia cierta credibilidad. No hay nada que impida que un personaje se llame Pedro Pérez, pero es probable que un nombre así no impresione favorablemente al lector. Muchos escritores resuelven este problema utilizando nombres comunes pero poco usuales. El personaje masculino de Rayuela es Horacio Oliveira. Los personajes de 100 años de soledad son José Arcadio, Aureliano, Úrsula. Quizás García Márquez habría podido llamar José Sinforoso en lugar de José Arcadio a sus héroes mitológicos. Pero ciertamente los nombres escogidos tienen mayor sonoridad y esto, sin duda, ayuda a que el lector asimile la existencia de estos personajes como seres reales. En algunos casos, el escritor se permite participar directamente en la historia. Todo es factible de ser literario y del escritor no está fuera de esta regla. Y el escritor no está fuera de esta regla. En Niebla, del español Miguel de Unamuno, un hombre de personalidad completamente gris ha pasado la mayor parte de su vida apegado a su madre. A la muerte de esta, y ya convertido en un hombre, se enamora de una muchacha que acude regularmente a su casa a hacer trabajos domésticos. Eventualmente la muchacha no le corresponde y se va a vivir a una isla y decide suicidarse. Al leer esta novela, se prometió a sí mismo visitar a este profesor si algún día le saltaba la idea de suicidarse. Cuando el personaje se presenta ante el profesor, este resulta ser el mismo Miguel de Unamuno, quien le revela que está escribiendo una novela en la que ya no le es importante como protagonista y decide matarlo. Por eso la intención de suicidarse, porque es un personaje que debe morir para dar curso al resto de la historia. El protagonista de la novela reta a su autor, a Unamuno, diciéndole que él no es Dios y que no puede decidir sobre su vida. Se vuelve a su casa resuelto a no suicidarse. Esa misma noche muere de una indigestión. Recordemos que el autor y el narrador de una historia son dos instancias distintas. El autor es la persona real que crea la historia. El narrador es el ente que de alguna u otra manera, en primera o tercera persona, se encarga de contar la historia. Pues bien, se puede hacer que el narrador sea omnisciente, pero que al mismo sea integrado como un personaje. Y los resultados han sido bastante interesantes. Los personajes retan al narrador o le invitan a que cuente ciertas partes de la historia que han permanecido ocultas a los ojos del lector. Como ya hemos dicho en anteriores oportunidades, el escritor puede virtualmente hacer cualquier cosa que le plazca en su historia, pero la efectividad de los recursos que utilice se verifica en concordancia con la experiencia que le hayan brindado previamente, el ejercicio de la creación y la lectura de los más diversos autores. Creo que por hoy les di algunos aspectos que me interesaban, como es el cubismo y como es la creación de los personajes. Los personajes, como vieron, el cuento, por ser más pequeño, tener menos espacio, pues estos no tienen que ser tan psicológicos. Más bien se basan en las acciones que éste hace. En una novela sí tenemos que tener en cuenta todos los aspectos. Yo les recomiendo que hagan como tarjetas. Una tarjeta
donde ustedes vayan creando personajes. Ustedes ya en esas tarjetas describen tanto el físico como la psicología del personaje. Y determina si ese personaje va a ser un personaje, el nombre, si quieren ponerle nombre, o una forma de nombrarlo. Y pueden poner también, tratar de saber si el personaje va a ser principal o no. También deben hacer sus tarjetas donde ustedes definan los lugares donde ustedes quieren que ocurran las acciones. Las van describiendo. Yo quiero que una de las acciones sea, no sé, en el pueblito donde yo viví, en un campo lleno de árboles, describo la casa, el lugar, el momento, o una carrera de caballo, en un tren, en un avión. Van describiéndola y eso les ayuda mucho a conformar su novela. Solo me resta darles las gracias por ver siempre mi programa y que les guste, y si tienen alguna inquietud o desean que toque algún elemento específico, por favor me lo hagan saber. También quiero decirles que pueden verme con mi nombre, Hilda Payares, en Facebook, payares.hilda, en Instagram o Círculo de Literatura La Lumbre en YouTube. Muchas gracias y que tengan un bendecido día.